Lo mismo que hace un hombre en la vida natural, lo hace también en el espíritu el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza espiritual. Así como el hombre natural ve y explora el mundo natural con los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la audición, nosotros podemos explorar el mundo exterior con nuestro hombre natural. También lo mismo sucede con el hombre interior. Lo que pasa que no nos ocupamos del hombre interior por falta de conocimiento muchas veces, y como no lo estamos observando, entonces no lo alimentamos. Pero desde que nos levantamos, ¿qué hacemos nosotros naturalmente? Despertamos, abrimos los ojos. Amén. Le damos gracias a Dios por el nuevo día. Vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, nos aseamos, nos cepillamos los dientes. Y luego, ¿qué hacemos? Si no estamos en ayuno, ¿qué hacemos? Nos desayunamos. Es decir, alimentamos nuestro hombre natural. Porque si no lo alimentamos, entonces se va a debilitar. Entonces nos desayunamos, merendamos, comemos, luego merendamos, aquellos que meriendan, y luego cenamos. Y ese es el ciclo de la vida. Alimentamos nuestro hombre natural con alimento sólido, porque si no, ese hombre se va a debilitar. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hemos recibido un hombre interior, un hombre espiritual, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo. Lo único que ese hombre espiritual no se alimenta con comida ni con bebida, sino que se alimenta con la palabra de Dios. Diga conmigo: el hombre nuevo se alimenta con el pan de vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre nuevo. Diga conmigo: la palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre nuevo. De la única forma que usted crece espiritualmente es alimentándose de la palabra. Así como uno crece físicamente y se desarrolla desde el momento mismo en que nace, así mismo sucede en el mundo espiritual. Para que usted madure espiritualmente y sea una persona robusta, una persona adulta, una persona capaz de predicar la palabra, capaz de servirle a Dios con excelencia, tiene que alimentarse, tiene que prepararse, tiene que recibir de Dios. Y de la única forma que usted recibe de Dios es a través de su palabra. La palabra de Dios es la que te hará madurar. La palabra de Dios es la que te hará crecer. La palabra de Dios es la que hará que tú conozcas los misterios del reino de Dios, porque los misterios del reino de Dios están implícitos, están ahí escondidos en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Si usted canta en su vida natural, canta también en el espíritu. Amén. Quizás usted me ve aquí poco cantando, pero yo canto en mi habitación, canto en el baño, cuando me estoy bañando. A veces voy conduciendo el automóvil y voy cantando. Y a veces canto en el espíritu mientras estoy orando. Si cantamos naturalmente, cantemos en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que bendecir a nuestro Dios. Si lo bendecimos en la vida natural y movemos el cuerpo para traerlo a la iglesia, también vamos a bendecir a Dios con nuestro espíritu. A veces la carne se revela porque no quiere adorar a Dios. A veces el cuerpo se revela porque quizás está cansado. Pero hay que adorarlo. Hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Yo sé que muchas veces nos cuesta porque heredamos una naturaleza pecaminosa que está en enemistad con Dios. Esa naturaleza que heredamos de Adán está en enemistad continua con Dios. Pero ¿qué hizo Dios?
nos dio un hombre nuevo para que tengamos una clase de vida diferente. Por eso que lo que hemos recibido es vida eterna y vida en abundancia. Es una clase de vida completamente diferente, porque es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa fue la clase de vida que Dios diseñó para todos nosotros. Amén. Tenemos una naturaleza espiritual según Dios. Y esa naturaleza espiritual tiene la capacidad de agradarle, de verle, de oírle, de hablarle, de adorarle, de servirle a Él. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Mira lo magistral que el apóstol Pablo lo enseñó. Romanos 8:5, que fue el texto que le di al principio, que vamos a leer ahora. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujeta el hombre viejo, pero tampoco puede. No puede sujetarse. Por eso es que la salvación es por la gracia, porque nadie por sí solo puede conseguir la salvación. Necesita la gracia, necesita el favor de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo no sé cómo usted interpreta eso, pero el que no tiene, dígale al que está a su lado, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. De manera que hasta este momento hemos visto las cualidades de esa naturaleza que Dios ha puesto en nuestro interior. Yo sé que la palabra de Dios se está predicando con unción, con poder, pero también sé que existen diferentes terrenos y que la palabra de Dios cae en diferentes terrenos. Pero ¿dónde es que la palabra de Dios da fruto? Diga, en los terrenos fértiles. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque hace un tiempo nosotros estuvimos hablando sobre la importancia de la palabra, esa serie que fue una tremenda bendición. Y también estuvimos hablando sobre el poder transformador de la palabra. Y allí explicamos los 4 terrenos que existen. La palabra de Dios cae en todos esos terrenos, pero solo en uno de ellos da fruto. ¿Dónde es que la palabra da fruto? Diga conmigo, en el terreno fértil. Dígalo conmigo, el terreno fértil. De manera que si la persona no ha nacido de nuevo y no tiene un hombre nuevo, aunque la palabra caiga, no dará fruto. Hello, no sé si usted está entendiendo esto. Por eso la iglesia no puede pretender que una persona que no haya nacido de nuevo dé fruto. No hay manera de que usted consiga algo de una persona que no ha nacido de nuevo que dé fruto. Es que no hay manera. Bíblicamente hablando, no hay forma. Aunque esté toda la semana sentada en una silla escuchando la palabra, no es un terreno fértil. Porque para que esa persona se convierta en un terreno fértil, tiene que nacer de nuevo y convertirse en buena tierra.
Le estoy explicando esto como si le estoy hablando a bebés espirituales, así, pausaditamente y con punto y coma. Ahora se está dando cuenta porque hay muchas personas en las iglesias que no dan fruto. Porque es que donde Dios no pone, no hay. ¿Cómo usted le va a exigir a una persona natural, a un carnal, que dé fruto? Si es que la naturaleza de él lo traiciona, porque esa naturaleza está inclinada solamente hacia el mal. ¿Cómo tú le vas a exigir a una gente que no ha nacido de nuevo que viva en santidad? Y hay muchos que tratan de hacer un esfuerzo extraordinario y se visten religiosamente pensando que vistiéndose de una manera van a adquirir santidad y van a dar frutos. No, es que el problema no está ahí. El problema no radica en el vestuario. El problema tampoco radica en tu comportamiento. Es que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchos terrenos, según Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13, del 3 al 9. Jesús nos enseñó la parábola del sembrador. Y la semilla cayó en diferentes lugares, pero solamente en un solo terreno dio fruto. Dio fruto. Lo que le estoy enseñando, he pasado mucho tiempo analizándolo y enseñando. Porque es que en estos 30 y pico de años que tengo predicando la palabra, yo he visto de todo. Yo he visto incluso personas que aparentan ser hijos de Dios y al final dan muestra de que no lo son. Yo he visto personas que aparentan que son trigos y al final nos damos cuenta que nunca fueron trigos, que siempre fueron cizañas, y por eso siempre dieron problemas. Porque una cosa es que al principio una persona inmadura cometa torpezas, eso es una cosa muy diferente, y otra cosa es que esa persona nunca cambie. Desde que entró a la iglesia nunca cambió, nunca dio fruto, nunca se arrepintió. Todo el tiempo era dando problemas. Dolor de cabeza para el pastor, dolor de cabeza para los líderes, dolor de cabeza para todo el mundo, y termina finalmente yéndose porque nunca fueron de nosotros. Y Jesús lo dijo, se fueron porque nunca pertenecieron al reino de Dios, ni pertenecerán. ¿Cómo, pastor? Claro, porque Él me está enseñando que Dios salva a quien Él quiera salvar, y Dios endurece el corazón de quien quiere endurecerlo, y ablanda el corazón de quien quiera ablandarlo. Por eso tuvo misericordia de ti y de mí y nos ablandó el corazón a nosotros. Porque nosotros en nuestra humanidad no teníamos planes de servirle al Señor. Ningún hombre en su humanidad quiere agradar a Dios, ni puede. Porque el pensamiento del hombre es continuamente hacia el mal, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Y yo le ruego a Dios con todo mi corazón, estoy orando a Dios por eso, con todo mi corazón, para que usted pueda entender esta palabra de parte de Dios. No es una palabra para emocionarte, porque esta palabra no ministra a las emociones. Esta palabra ministra al espíritu, ministra al corazón.